El reloj marcaba la 1 de la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Caracas dormía bajo la falsa calma de siempre, pero a 30.000 pies de altura y en las aguas oscuras del Caribe, la maquinaria de guerra más letal del mundo ya estaba en movimiento. Desde la sala de situación en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump había dado la orden final a las 10:46 de la noche del día anterior. Go. El objetivo no era una invasión masiva, era una cirugía cerebral con explosivos. El nombre en clave: Operación Resolución Absoluta. Los radares venezolanos en el aeropuerto de Maiquetía y la base aérea La Carlota detectaron fantasmas en sus pantallas. No eran errores, eran cazas F-35 y drones Reaper, anulando las defensas antiaéreas rusas S-300 que protegían el palacio. En cuestión de segundos, una serie de explosiones quirúrgicas sacudieron las instalaciones militares de Fuerte Tiuna y el aeropuerto de Higuerote. No buscaban destruir la ciudad, buscaban cegar el régimen. Mientras las alarmas sonaban en Miraflores y la Guardia de Honor corría confundida, un enjambre de helicópteros MH-60 Black Hawk, modificados para el sigilo y volando a ras de los edificios, irrumpió en el cielo caraqueño. No venían a negociar, venían por una sola persona, el hombre por el que la DEA ofrecía $50 millones. Estaba a punto de despertar en una pesadilla. 2 a.m. Los Black Hawks aterrizan en los jardines de la residencia presidencial dentro de Fuerte Tiuna. La resistencia fue feroz, pero breve. Los anillos de seguridad cubanos, encargados de la protección personal de Maduro, abrieron fuego. Según el reporte oficial del Pentágono, 32 efectivos de inteligencia militar cubana y 24 miembros de la Guardia de Honor venezolana cayeron en el intercambio. Los operadores estadounidenses, usando granadas aturdidoras y tácticas de CQB, combates en espacios cerrados, despejaron el edificio pasillo por pasillo. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron encontrados en un ala segura de la residencia. No hubo discurso heroico ni última resistencia. Maduro, vestido con un traje deportivo, el famoso chándal tricolor, fue reducido, esposado y encapuchado en cuestión de segundos. Se le informó: señor, usted está bajo custodia de los Estados Unidos de América. A las 3:29 de la madrugada, los helicópteros ya estaban sobre el agua, volando de regreso hacia el mar Caribe. La operación en tierra duró menos de 90 minutos, mientras Caracas despertaba con rumores de golpe de estado y videos virales de explosiones. El hombre que gobernó con puño de hierro durante 13 años ya no estaba en suelo venezolano. Estaba encadenado en el piso de un helicóptero rumbo al portaaviones USS Iwo Jima. El traslado fue inmediato de la cubierta del Iwo Jima a un avión de transporte militar y de ahí directo a Nueva York. El domingo 5 de enero, el mundo vio la imagen que muchos creían imposible: Nicolás Maduro Moros entrando a la Corte Federal de Manhattan, escoltado por agentes federales. Ante el juez Alvin Herrstein, Maduro no se comportó como un criminal común. Con voz desafiante declaró: soy el presidente de Venezuela, me considero un prisionero de guerra, fui capturado en mi casa. La fiscalía fue implacable, se le leyeron los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas destructivas. Se declaró no culpable. Mientras tanto, en Caracas, el vacío de poder se llenó de miedo. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, denunciando el secuestro y exigiendo fe de vida. Pero su autoridad pendía de un hilo. Rusia y China condenaron el ataque, advirtiendo sobre la pérdida de sus inversiones petroleras. Pero no movieron un dedo militarmente. La furia bolivariana prometida
no ocurrió. Las calles estaban llenas de confusión, no de combate. Pero la operación no terminó con Maduro. El FBI y la DEA activaron la fase 2, la cacería de los restantes miembros del Cartel de los Soles. Con Maduro fuera del tablero, la mira láser de la justicia estadounidense se ha movido al siguiente objetivo. Diosdado Cabello Rondón, considerado el verdadero cerebro operativo del Cartel de los Soles. Cabello ahora tiene el precio más alto del mundo sobre su cabeza, 25 millones de dólares, la misma cifra que alguna vez se ofreció por Osama Bin Laden. Los reportes de inteligencia indican que Cabello no ha sido visto en público desde la operación. Se cree que se mueve entre búnkeres subterráneos y en la frontera con Colombia, protegido por disidencias de las FARC. La acusación federal detalla cómo Cabello supervisaba personalmente el envío de toneladas de cocaína desde pistas clandestinas en el estado de Zulia. Pero no está solo en la lista. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, recompensa de 15 millones de dólares. Acusado de usar la aviación militar venezolana para proteger narcovuelos. Se rumorea que está intentando negociar una entrega para evitar el destino de Maduro. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo, buscado por lavado de dinero masivo en Miami. Néstor Reverol, acusado de convertir la Oficina Antinarcóticos de Venezuela en una agencia de narcotráfico. El mensaje de la Operación Resolución Absoluta fue claro: ya no hay intocables. Los activos del cartel, desde mansiones en República Dominicana hasta cuentas en Andorra, están siendo congelados a velocidad récord. La DEA ha habilitado líneas seguras para que los propios subalternos de estos generales los entreguen a cambio de la recompensa y una visa. La estructura criminal más poderosa del hemisferio se está devorando a sí misma por dentro. La pregunta ya no es si caerán, sino quién será el próximo en ser subido a un avión encadenado. La historia se escribió el 3 de enero, pero el capítulo final del Cartel de los Soles apenas comienza. ¿Crees que Diosdado Cabello será el próximo capturado o logrará escapar a un país aliado? ¿Qué pasará con Venezuela? Suscríbete y activa la campana, porque en cuanto caiga el próximo, tendremos el video antes que nadie. Deja tu predicción en los comentarios. ¿Quién será el siguiente? Nos vemos en la próxima batalla.